Hermanos en la fe, hoy iniciamos el camino más sagrado del año, la Semana Santa, y lo hacemos con palmas en las manos y esperanza en el corazón. Es Domingo de Ramos, y en esta crónica espiritual te invito a contemplar la entrada triunfal del Señor, no como un simple recuerdo, sino como un acto vivo que se repite en el alma de cada creyente. Jesús entra en Jerusalén, no montado en un corcel de guerra, sino en un humilde burrito, no con espadas, sino con paz. Y sin embargo, es el Rey de reyes que viene no a conquistar ciudades, sino corazones. Y tú, hermano, hermana, ¿estás dispuesto a extender tu manto interior para que Él pase? ¿Estás preparado para gritar Hosannah, no solo con tus labios, sino con tu vida? Acompáñanos en este viaje espiritual, aquí en Caminando en Oración. Porque este no es solo el comienzo de la pasión, es el inicio de la victoria del amor. Y recuerda, el Rey aún viene, y viene por ti. Oh Dios eterno, Padre de misericordia y Señor de la historia, en este día glorioso en que tu Hijo amado, el Rey de Reyes, entró en la ciudad santa montado en humildad, venimos ante ti con el corazón postrado y el alma despierta. Hoy recordamos no solo una procesión de palmas, sino el inicio del gran misterio de la redención. Hoy contemplamos al Cordero que avanza sereno hacia el altar del sacrificio, al Rey que no busca trono de oro, sino el trono oculto del corazón humano. Tú, Señor, que diste voz al pueblo para clamar Hosannah y estremeciste la tierra con el paso de tu Hijo, danos ahora a nosotros la gracia de reconocer al Salvador que viene, no con espada, sino con amor infinito. Abre los cielos sobre esta hora sagrada, santifica nuestro recuerdo, enciende nuestra fe, despierta nuestras conciencias dormidas. Haz que nuestras voces se unan al clamor eterno de la Iglesia triunfante. Hosannah al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene, el reino de paz, de justicia y de verdad. No permitas que seamos de los que lo aplauden hoy y lo olvidan mañana. No permitas que nuestro corazón sea como Jerusalén, que recibe al Rey con gozo, pero luego lo rechaza con clavos. Danos constancia, valor y amor verdadero para seguirte, aun cuando la multitud se disipe, aun cuando la cruz se levante, aun cuando la oscuridad parezca reinar. Hoy comienza el camino que conduce al Calvario, pero también a la tumba vacía. Hoy comienza el eco del sacrificio, pero también la melodía de la resurrección. Ven, Señor Jesús, toma nuestras palmas, nuestros mantos, nuestras voces, y haz de ellas una ofrenda viva. Reina en esta hora, reina en nuestra vida, reina en tu iglesia, reina por los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy, reunidos como comunidad de fe, damos inicio a la Semana Santa, el corazón del año litúrgico, con la celebración del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Con ramas en nuestras manos y esperanza en nuestros corazones, recordamos aquel día glorioso en que Jesús, el Hijo de Dios vivo, entró en Jerusalén, aclamado por una multitud que gritaba con fuerza y júbilo: Hosannah, bendito el que viene en nombre del Señor. Pero no fue solo una entrada festiva, fue el inicio de una marcha sagrada, el comienzo de un camino trazado desde la eternidad, el camino de la entrega, del sufrimiento y del amor más alto que los cielos. Hoy celebramos la paradoja divina. El Rey entra no con poder humano, sino con humildad celestial. El Mesías no viene a imponer, sino a ofrecer su vida. El Todopoderoso se deja aclamar sabiendo que pronto será abandonado. Y por eso, al levantar nuestros ramos, no lo hagamos solo con las manos, sino con un corazón dispuesto a seguir a Cristo, no solo en la gloria de las aclamaciones, sino
también en el silencio del huerto, en la oscuridad del juicio, en el peso de la cruz, para que así, un día, también podamos resucitar con Él a una vida nueva. Pausa breve. Luego, con tono más solemne, como quien se dispone a narrar algo sagrado. Y ahora, hermanos, los invito a ir más allá del recuerdo. Los invito a entrar, con el alma despierta, en una crónica que no pertenece solo a los libros, sino al corazón mismo del cielo y de la tierra. Hoy reviviremos lo que ocurrió aquel día antiguo y eterno, el día en que el cielo mismo cabalgó hacia Jerusalén. No fue una marcha más, no fue un profeta cualquiera, fue el Rey de la Gloria, el Cordero y el Pastor, el Dios que se hace hombre para entregarse por nosotros. Esta es la crónica de la entrada del Rey. El día que el cielo cabalgó hacia Jerusalén, ábranse los portones de la ciudad y también los del corazón, porque el Rey aún viene, y viene por ti. Cuando el Maestro, el Cordero sin mancha, se detuvo en Betfagé, el tiempo pareció inclinarse ante él. El sol, que hasta entonces ardía alto en el cielo, suavizó su luz como si quisiera velar su rostro ante el misterio que estaba a punto de desplegarse. Las hojas de los olivos susurraban con un murmullo antiguo, como si recordaran la voz de los profetas que en siglos pasados anunciaron ese día. El polvo del camino, tocado por sus sandalias, parecía consagrarse en silencio. Desde ese punto del Monte de los Olivos, la ciudad santa se extendía como un tapiz tejido por Dios mismo. Los muros brillaban como oro envejecido bajo el sol de Nisan. Las casas blancas trepaban los montes como racimos de piedra viva. En el centro se alzaba el templo, coronado por su inmenso pórtico y su velo sagrado. El corazón de Israel, el trono invisible del Altísimo. Jesús contempló esa visión con ojos en los que se reflejaban siglos de historia y siglos por venir. Él era el eco vivo de las promesas hechas a Abraham, el cumplimiento del canto de David, el sueño ardiente de Isaías. Sabía que su hora se acercaba. Y sin embargo, no hubo temor en su rostro, sino una paz insondable, la paz de quien camina hacia la entrega, con amor total. Entonces, sin levantar la voz, pero con un tono que llevaba la gravedad de la creación misma, habló a dos de sus discípulos, quizá Pedro y Juan, o tal vez Tomás y Felipe, y les confió una misión pequeña en apariencia, pero cargada de un simbolismo eterno. Id a la aldea que está enfrente, y al entrar hallaréis un pollino atado, uno sobre el cual nadie ha montado jamás, un animal virgen, nunca sometido, nunca usado para carga ni trabajo. Era símbolo de pureza, de novedad, de consagración. Tal como se ofrecía un cordero sin mancha, así también ese asno joven, humilde y desconocido, sería el trono escogido para el Rey de Reyes. Los discípulos partieron apresuradamente, sin hacer preguntas, y tal como él lo había dicho, porque en él no había error ni sombra de duda, hallaron al pollino junto a su madre, atado a una entrada. Algunos hombres, guardianes del lugar, les preguntaron qué hacían, y ellos respondieron con las palabras del Maestro: «El Señor lo necesita». Al oír eso, nadie se opuso, porque cuando el Señor habla, incluso los corazones más endurecidos se aquietan. Y entonces llegó el momento que el universo aguardaba desde que el pecado entró en el mundo. El pollino fue traído ante Jesús, y no hubo ceremonia, ni corona, ni cortejo imperial. Solo el gesto sencillo de los discípulos que, en silenciosa reverencia, extendieron sus mantos sobre el lomo del animal. El polvo del camino se mezclaba con la tela, y esa mezcla, invisible a los ojos del mundo, era más gloriosa que el oro de los imperios. Jesús se acercó,
y montó al pollino con la dignidad de quien no necesita adornos para ser rey. No había temor en la bestia, como si reconociera en su espalda el peso sagrado de la salvación. No había duda en el rostro del maestro, como si ya viera más allá de la entrada triunfal hacia el cenit de la cruz. Y así comenzó el descenso desde los olivos hacia la historia. Los cielos se inclinaron, los ángeles callaron, esperando, y el camino hacia Jerusalén, que había sido transitado por comerciantes, peregrinos y soldados, se transformó en un corredor sagrado, porque el que lo recorría no era un hombre cualquiera, era el enviado, el ungido, el Hijo, y así comenzó la marcha del Rey Eterno hacia su destino. Desde la cima del Monte de los Olivos, la comitiva descendía como un río de luz entre las piedras antiguas del camino. El asno avanzaba con paso firme, como si cada pisada estuviera escrita desde antes de la fundación del mundo. A cada lado, los discípulos lo escoltaban en silencio reverente, y tras ellos, un mar de rostros se multiplicaba con cada paso. Pero no era una marcha común. No era un desfile político, ni una exhibición de poder militar. Era un momento suspendido entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo divino. Y fue entonces que la creación misma pareció despertar. Las aves, que cantaban en lo alto, callaron de pronto, como si reconocieran al autor de su canto. El viento se detuvo en seco, como si no osara rozar el rostro del ungido. Los árboles, con ramas erguidas, parecían saludarlo como centinelas antiguos al paso de un soberano exiliado que regresaba a su reino. Hasta las piedras, inertes y ásperas, se estremecían bajo el peso de su paso. Porque si los hombres callaran, como él mismo había dicho, ellas gritarían. De pronto, sin preaviso, como si una campana invisible hubiese sonado en las entrañas del mundo, el murmullo de la multitud se transformó en un clamor poderoso. Desde cada callejuela, cada patio, cada terraza, el pueblo se volcó hacia el camino, como si sus almas hubieran sido despertadas por una memoria más antigua que su sangre. Era como si las promesas de los profetas, dormidas durante siglos, se hubieran encendido en sus corazones. Vinieron hombres curtidos por el desierto y mujeres envueltas en túnicas de lino. Vinieron pescadores de Galilea, artesanos de Judea, ancianos de Samaria y pastores de Siria. Peregrinos de Egipto, de Fenicia, de Roma, todos fueron como atraídos por una fuerza invisible. No sabían por qué corrían, pero sabían a quién corrían a ver. Y entonces surgieron los primeros cantos. Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que llega. Hosana en las alturas. Los niños corrían delante del cortejo como si jugaran a ser heraldos celestiales. Sus risas y voces eran dulces como campanas, y en sus pequeñas manos agitaban ramas de palma, verdes y vivas, como símbolos de victoria aún no comprendida. Las mujeres lloraban, no de tristeza, sino de una alegría inexplicable. Sus ojos reflejaban algo más profundo, la certeza de que aquel que pasaba era el cumplimiento de las esperanzas secretas de todas las madres de Israel. Los hombres, de toda edad y oficio, se unían al clamor como un ejército sin armas. No portaban lanzas ni espadas, sino corazones abiertos y gargantas encendidas. Y algunos, sin saber por qué, arrojaban sus mantos al suelo, como se hace ante los reyes de carne y hueso, sin saber que este rey llevaba carne, pero venía del cielo. Palmas eran cortadas y agitadas como banderas sagradas. Ramas altas se alzaban como estandartes de una guerra espiritual que estaba por comenzar. El aire mismo vibraba. Era como si el cielo descendiera a la tierra por un momento, como si el velo entre lo visible y lo invisible se rasgara levemente para dejar pasar la gloria.
Y sin embargo, no todos los ojos estaban encendidos por la fe. Entre la multitud, ocultos tras túnicas y miradas calculadoras, estaban los guardianes del sistema, los que temen perder el poder más que perder el alma. Fariseos, escribas, hombres de templo y de tradición vacía, observaban con creciente molestia el fervor del pueblo. Sus corazones, endurecidos como piedra, no veían al Cordero, veían a un problema, veían al hombre que hacía temblar sus estructuras, que sanaba sin permiso, que hablaba con autoridad no aprendida en escuelas. Y en sus ojos ardía el celo, un fuego oscuro que no quema por amor a Dios, sino por amor al control. Pero nada podía detener ese día, porque estaba escrito, porque era el tiempo señalado, porque el Rey había entrado, no con espada, sino con mirada de misericordia, no para subyugar, sino para redimir, no para recibir un trono, sino una cruz. Desde las murallas, los fariseos observaban la escena con inquietud. La alegría del pueblo era un fuego que no podían apagar. «Maestro», le dijeron algunos, con voz temblorosa y fingida reverencia, «reprende a tus discípulos». Pero él, con mirada firme y voz que resonaba con la fuerza del primer día de la creación, respondió, «Os digo que si ellos callaran, las piedras gritarían, porque en ese momento la tierra sabía quién entraba. No era un rabí más, no era un revolucionario, ni un ilusionista. Era el Hijo del Hombre, el Príncipe de la Paz, el Buen Pastor, el Alfa y la Omega, entrando en la ciudad que lo recibiría con palmas, y pronto con clavos». Y cuando Jerusalén estuvo a la vista, Jesús se detuvo. Contempló la ciudad que se alzaba ante él, inconsciente aún de su hora más grande y su pecado más profundo. Y lloró, no con lágrimas humanas solamente, sino con el llanto de Dios hecho hombre. Un lamento como eco de todos los profetas, un gemido como el de un padre que ve a su hijo perderse. Oh Jerusalén, si tan solo supieras en este día lo que te puede traer paz. Pero ahora está oculto a tus ojos. La procesión siguió su curso, y cuando por fin cruzaron las puertas de la ciudad, una presencia invisible la acompañaba. Ángeles caminaban sin ser vistos entre la multitud, sabiendo que el tiempo del sacrificio se acercaba. La historia había dado un giro invisible, y los cielos ya comenzaban a prepararse para la gran batalla no de espadas, sino de sangre y redención. El Rey había entrado, no para ocupar un trono, sino para abrazar una cruz. Y así comenzó la Semana Santa, no con el sonido de trompetas ni la proclamación de un edicto imperial, sino con palmas, lágrimas y un amor que marchaba directo al corazón del dolor, para desde allí vencer a la muerte. Queridos hermanos y hermanas, hemos caminado juntos a través de los ecos sagrados de aquel día eterno, cuando el cielo descendió en humildad y el Rey de Gloria cabalgó hacia la ciudad que no supo reconocerlo. Hemos visto con los ojos del alma la majestad oculta en la sencillez. Hemos oído los clamores de una multitud que aclamaba sin comprender del todo. Y hemos sentido el temblor invisible de la creación entera al paso del Salvador. Hoy, esta historia no termina, porque el mismo Rey quiere entrar en nuestra vida, no como un recuerdo lejano, sino como una presencia viva que transforma y redime. Y por eso, hermanos, unamos nuestras voces, nuestros pensamientos, nuestros dolores y esperanzas, y elevemos una oración al que vino, al que viene y al que vendrá. Señor Jesús, Rey humilde que entraste en Jerusalén, no sobre corceles de minusint guerra, sino montado en la mansedumbre de un pollino. Hoy, al recordar tu entrada gloriosa y profética, elevamos nuestros corazones en reverencia y asombro. Tú, que fuiste recibido con palmas y alabanzas, sabiendo que pronto serías herido,
con látigos y clavos, tú que escuchaste los Hosana del pueblo y no olvidaste los crucifícale que vendrían. Tú que lloraste sobre la ciudad que no supo reconocer la visita de su Dios. Hoy te pedimos, Señor, que entres también en nuestra Jerusalén interior, que cabalgues hacia nuestro corazón, y que halles en nosotros no solo un pueblo que te aclama en la gloria, sino discípulos dispuestos a seguirte hasta la cruz, y más allá, hasta la vida nueva. Haznos dignos de caminar contigo esta Semana Santa, que no seamos meros espectadores de tu pasión, sino testigos vivos de tu amor, que se entrega sin medida. Y cuando el mundo nos invite a callar, haz que nuestras vidas griten que tú eres el Rey que vence no con espadas, sino con heridas, el Rey que salva no desde un trono, sino desde una cruz. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. A ti, Jesús, todo honor y toda gloria, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy hemos contemplado un misterio sagrado. Hemos caminado, al menos con el corazón, junto al Rey que eligió la humildad. Y ese Rey sigue pasando hoy, no por las calles de Jerusalén, sino por el umbral de tu alma. El Domingo de Ramos no es solo memoria, es una invitación a dejar que Cristo entre, a extenderle no solo ramos, sino nuestras decisiones, nuestras heridas, nuestras dudas, y decirle con todo el corazón: Hosana, sálvame, Señor. No lo olvides. Aquel que fue recibido con palmas, también desea ser recibido hoy en tu vida. Y su cruz no fue el final, sino la puerta de una gloria que nos alcanza a todos. Si esta palabra tocó tu corazón, si este momento te acercó aunque sea un paso más al misterio de Dios, te invito con humildad a ser parte de esta comunidad. Aquí, en Caminando en Oración, cada palabra, cada historia y cada oración son un puente hacia lo eterno. Suscríbete para seguir recibiendo contenido que alimente tu fe. Comenta y cuéntanos cómo viviste esta entrada gloriosa del Rey en tu corazón. Comparte este mensaje con quienes más lo necesiten, porque juntos seguimos caminando en oración.